Buenos días, espero que me escuchen muy bien. Vamos a dar inicio a la continuación de metaanálisis que hace 8 días vimos. Para recordar entonces, nosotros queremos tener el ejemplo del metaanálisis donde se hizo el análisis del consumo de cigarrillo como consejería, pues, la consejería del médico en la cesación del consumo de cigarrillo. Entonces, para eso tengo esta base de datos que quiero que miremos para ver cómo se organiza la base de datos de los estudios en el metaanálisis. Aquí en esta columna que llaman EN están todos los nombres de los ensayos clínicos. La segunda year corresponden a los años en que se hacen los ensayos clínicos. Esta columna A corresponde a las personas intervenidas, recibieron el consejo médico y cesaron el consumo de cigarrillo. Aquí tendríamos nosotros, está un poquito desordenadito, pero esta correspondería a los que recibieron el consejo médico y no cesó el consumo, esa columna B. En la columna C sería los no intervenidos, no recibieron el consumo médico, pero cesaron el consumo. Y la D corresponde a los no intervenidos que no dejaron de fumar. Entonces, así se organizan las bases de datos para el metaanálisis. Esto puede ser hecho directamente en Stata, donde únicamente, entonces, en este estudio experimental de metaanálisis, pues nosotros esos metaanálisis de estudios experimentales vamos a evaluar si el consejo médico es relevante en la cesación de consumo de cigarrillo. La hipótesis nula entonces sería que el consejo médico es independiente de cesar el consumo. Entonces tenemos unos grupos intervenidos con el desenlace, corresponde a la B, unos grupos intervenidos sin el desenlace, corresponde al B, unos grupos no intervenidos con el desenlace, el C, y los no intervenidos sin el desenlace. Bueno, entonces en Stata pues el comando realmente sencillo, es hacer metan A, B, C y D. Hágame el metaanálisis de eso y aquí lo tenemos. Aquí podemos observar los datos de cada uno de los metaanálisis, de cada uno, perdón, de los ensayos. Entonces es el primer ensayo no dio asociado. Con el intervalo de confianza que tenemos, vemos que pasa por el valor nulo del riesgo relativo y entonces aquí en este ensayo no se rechazó la prueba de hipótesis, es decir, este ensayo no pudo probar que el consejo médico era relevante para la cesación de consumo de cigarrillo. Mientras que igual que en el 2, pero en el 3, en este ensayo, en tercer ensayo, sí observamos que sí el intervalo de confianza no pasa por el valor nulo. Y podríamos concluir que el consejo médico en este ensayo sí es un factor de riesgo para que la gente deje de fumar. O sea que el consejo médico está asociado a la cesación de consumo de cigarrillo y que el consejo médico aumenta el riesgo de dejar de fumar. Para el ensayo 4 vuelve otra vez a negar esa asociación, el 5 igual, en el 6 vuelve y se presenta que el consejo médico está asociado al consumo, a la cesación de consumo de cigarrillo y que se comporta el consejo médico como un factor de riesgo para que la gente deje de fumar y esa es una asociación estadística. Observemos que no pasa por el valor nulo del intervalo de confianza del riesgo relativo. Eh, Igual sucede con el ensayo 8, vamos con el ensayo 12 y el ensayo 14 y un ensayo 16. Es decir, entonces tenemos ensayos que están aceptando la hipótesis nula y otros ensayos que rechazan la hipótesis nula. Hay ensayos que no pudieron rechazar la hipótesis de que el consejo médico es independiente de que la gente cese el consumo y otros están diciendo no. El consejo médico sí es efectivo para la cesación de consumo de cigarrillo. Y entonces aquí tenemos el metaanálisis. Entonces aquí tenemos, vamos a agrandarlo un poco,
Aquí tenemos pues lo mismo que dijimos ahora en, en- en la tabla, nos aparece en la figura cada uno de los ensayos y la prueba hipótesis. El valor nulo aquí es 1, observemos este. En los ensayos que tocan el valor nulo, pues no rechazan la hipótesis nula. Mientras que los ensayos que no tocan el valor nulo, ellos están diciendo que el consejo médico sí es efectivo para la cesación de consumo de cigarrillo. Entonces, esta es una utilidad del metaanálisis, cuando la evidencia es contradictoria, no sé exactamente cómo ubicar si una intervención, como en este caso la consejería médica, es efectiva o no es efectiva para la cesación del consumo de cigarrillo. Entonces, hacemos el metaanálisis y el metaanálisis que nos está diciendo que sí, que el consejo médico está asociado a la cesación de consumo de cigarrillo, que las personas que reciben el consejo médico tienen un riesgo de cesación de consumo del 68% y ese exceso de riesgo oscila entre el 44 y el 95%. Es lo que me dice el metaanálisis, y este es un metaanálisis por efectos fijos. Quiere decir que este metaanálisis considera que todos estos estudios se hicieron prácticamente en la misma población. O sea, los metaanálisis no tienen una heterogeneidad entre ellos. Los ensayos son homogéneos entre ellos. La única diferencia que habría es la intervención con relación a su desenlace, y por eso se hace este metaanálisis de efectos fijos. Además, que me da la fuerza de asociación, me establece un intervalo de confianza. Acá también tenemos en la salida de Scata en el cuadro cada uno de los pesos que tienen los ensayos en el metaanálisis. Y por supuesto los últimos tienen unos pesos mayores. Eh, bueno, ese es pero aquí en el cuadro también tenemos otra información, y es la información del I cuadrado. El I cuadrado me dice cuánto, como dice acá, cuánto del riesgo relativo es atribuible a la heterogeneidad, y me dice que es del 30%. Esa prueba de heterogeneidad, pues es una prueba de heterogeneidad que me dice que esa heterogeneidad es baja. Algunas veces también entonces podríamos, entonces en ese caso, cuando tenemos una baja heterogeneidad o no tenemos heterogeneidad, pues nosotros utilizaríamos el metaanálisis que aparece aquí por efectos fijos. Bueno, pero ¿qué sucede si no es verdad eso? ¿Qué sucede si tenemos nosotros un, un, un problema con el ensayo, como veíamos con la vacuna de el BCG Trial, el ensayo de vacunas? Entonces, en ese ensayo de vacunas de BCG para la reducción de tuberculosis, entonces nosotros observábamos hace 8 días que teníamos una dificultad con, la heterogeneidad. Había mucha heterogeneidad. Entonces corramos este metaanálisis y observamos, bueno, aquí tenemos ya el gráfico, eh, y aquí tenemos la salida. Vemos el gráfico. Vamos a verlo acá. Entonces, esos son todos los ensayos. Entonces, el ensayo de la BCG en Canadá, donde observamos que aquí el valor nulo es igual el riesgo, el 1, el riesgo relativo 1. Entonces observamos que en este ensayo la vacuna fue eficaz para la reducción de tuberculosis. Eh, la, la vacuna, además de eso,
pero en el ensayo del norte de los Estados Unidos no, la vacuna no estuvo relacionada a BCG. En Georgia tampoco, en Puerto Rico sí, con un más modesto nivel de eficacia con respecto a Canadá. En Canadá protegió un 80%, en Puerto Rico un 29%. Tenemos entonces también que en el Reino Unido también fue muy eficaz, con una eficacia similar a Canadá, con un intervalo de confianza más preciso. En Haití también fue efectivo, en Madras no. Y observamos aquí entonces el metaanálisis de efectos fijos y el metaanálisis de efectos aleatorios. Entonces, en el modelo de efectos fijos tenemos que el ensayo, finalmente el metaanálisis me dice que la vacuna BCG sí está asociada a la reducción de tuberculosis y la efectividad es de un 27%. Observemos que el intervalo de confianza no toca el valor nulo y cuando hago el de efectos aleatorios, observamos que la vacuna tiene un intervalo de confianza diferente, es más amplio, pero es más efectivo. Entonces, la variabilidad entre estudios genera que el intervalo de confianza del metaanálisis de efectos aleatorios tenga un intervalo de confianza más amplio, pero puede ganar, en este caso como sucede con la vacuna BCG, el intervalo de confianza puede ganar en efectividad, porque la varianza entre estudios aumenta la eficacia de la vacuna. Entonces, tenemos pues las dos alternativas para la evaluación de los resultados del metaanálisis. Ahora sucede que de pronto el metaanálisis no solo debe ser ajustado porque haya heterogeneidad entre los estudios y tengamos que hacer un metaanálisis de efectos aleatorios, sino que necesitamos ajustar alguna variable dentro del metaanálisis, de los metaanálisis. Una variable que está en los ensayos la tenemos que ajustar también. Entonces, eso nos lleva al concepto de metaregresión. Entonces, pues la metaregresión, como la regresión múltiple, los ANOVA, los ANCOVA, corresponde a los modelos lineales generalizados. Entonces, recordemos un poquito qué es esto. Es una forma de análisis multivariado y veamos el modelo más sencillo. Aquí tengo las notas de unos estudiantes, el promedio de notas, y aquí tengo el dinero que gana. Entonces se supone que un estudiante entre mejor desempeño académico tenga, pues va a ganar más dinero. Eso es lo que se quiere establecer. Y entonces para poder hacer esta relación lineal entre el salario y las notas, pues vamos a usar el método de los promedios móviles. Entonces los promedios móviles básicamente cogen y sacan un promedio o una media aritmética entre las calificaciones, un promedio o una media aritmética en los salarios, pero también sacan un promedio o una media aritmética del producto, de la calificación por el salario. Aquí tenemos ese promedio. Y, perdón, aquí cogemos y hacemos una suma de esos promedios. Aquí hacemos una suma de esos salarios y aquí hacemos una suma del producto entre el promedio de notas y el salario. Luego le cogemos ese promedio de cada individuo y lo elevamos al cuadrado y hacemos una suma de esos cuadrados. Lo mismo hacemos con los salarios. Cogemos y sumamos, elevamos cada salario al cuadrado y hacemos una suma. Y con base en estas sumas y promedios, pues nosotros vamos a calcular en este modelo un beta 0 y un beta 1. El beta 0 también se denomina como alfa y básicamente es el valor con el cual arranca Y en un modelo vacío. Y entonces cuando yo resuelvo este Y sui esperado, o sea, yo tengo, estos son mis datos, los datos que estoy observando, lo que la gente está ganando. Pero otra cosa es, ¿cuál será el Y sui esperado? Cuando yo resuelva
para cada valor de X o Y y ajuste por este beta 0 y este beta 1, entonces me va a dar esta recta. Entonces el beta 0 me define el origen de la recta y el beta 1 me define la pendiente de la recta. Y ella me traza una línea perfecta, una recta perfecta que cruza disminuyendo la mayor posibilidad de variación entre el dato observado y el dato esperado. Recordemos que en este YSUI corresponde al salario esperado cuando yo meto en la ecuación el promedio observado ajustados por estas constantes, o sea, el beta 0 y el beta 1 van a ser constantes para cualquier valor de X o Y. Entonces, para un dato X o Y, yo tengo el dato esperado y tengo el dato observado. Para este dato X sub Y sub I, este es el Y sub I observado y aquí estaría el esperado. Entonces este es el Y sub I observado, lo que la gente está ganando y cuánto creo yo que debería esperaba yo que ganaran de acuerdo a esta ecuación. Así voy haciendo con cada uno de los puntos. Entonces, esas distancias que yo obtengo entre el dato observado y el dato esperado es lo que se llaman residuales. Entonces aquí tengo el y esperado, que es el que resuelvo con la ecuación al definir beta 0 y beta 1, y observo que este y esperado es distinto a este y observado. Y yo estoy en una distancia de ¿cuánto? De acá. Y así hago con cada uno de los datos. Calculo la distancia que hay entre el y esperado, el y estimado y el y observado. Y luego sumo y calculo ese promedio. ¿Cuánto es el promedio de esas distancias? Y ese promedio de esas distancias se llaman residuales o errores que en la gráfica aquí aparece épsilon. Épsilon entonces me está diciendo cómo se están comportando esos errores. Y esos errores es la distancia entre mis datos y la ecuación establecida por el modelo de regresión. Entonces esos residuales tienen que tener unos comportamientos. Por ejemplo, la media tiene que ser 0. No puede ser estadísticamente diferente de 0. La media de esos residuales. Si yo voy a graficar esos residuales, ellos deben ser aleatoriamente distribuidos. Y además, o sea que no pueden configurarme una tendencia, no pueden configurarme una forma, no pueden configurarme esos errores una línea, por ejemplo, ni un círculo. Entonces, eso es lo que, además, ellos se deben distribuir de forma normal. Esos son los supuestos de los residuales que hacen la validez del modelo. Y este es el modelo de regresión lineal simple, donde solamente hay una variable X o Y, una sola variable, en este caso fue el promedio de notas, que quiere explicar el desenlace salario. Bueno, esos modelos se pueden evaluar y se evalúan con el coeficiente de determinación de R cuadrado que se calcula de esta forma y él pues tiene un valor entre 0 y 1. Y lo que me dice aquí, si el R cuadrado es 1, o sea que para ser 1, la suma de cuadrados del error debe ser 0. Entonces toda la variación que tendría yo de X explicaría la variación que tiene Y. Entonces es un nivel de eficiencia del coeficiente de determinación del modelo. Pero sucede que nosotros en la vida real no vamos a relacionar una sola exposición o variable con un solo desenlace. En la vida real nosotros tenemos muchas exposiciones. Algunas de esas serán confusores. Y entonces a esas exposiciones, ese conjunto de variables donde hay exposiciones y hay confusores, lo vamos a llamar una matriz. Una matriz lo vamos a llamar X. Entonces X es de tamaño n por k. N que corresponde al número de individuos que tenemos en el estudio. Y K porque corresponde al número de variables que hay allí en la matriz. Entonces, esa matriz es todas las variables independientes
que corresponden a la exposición y los confusores. Y si yo tengo entonces tres confusores y tengo tres confusores, una exposición, mi matriz tiene k variables, o sea, 4. Tres confusores y una exposición, son 4. Y si tengo 600 individuos, entonces mi matriz será 600 por 4. Eso corresponde a la matriz. Y esa matriz se representa aquí en esta ecuación como X. Resulta que yo puedo, por álgebra lineal, las filas volver las columnas y las columnas volver las filas. Eso es lo que llamamos nosotros traspuesta. Entonces, la matriz X yo la puedo transponer. Quiere decir que las filas se vuelven columnas, las columnas se vuelven filas. ¿Y para qué yo hago esto? Porque yo necesito tener el vector columnas de betas. Recuerde que yo tengo en mi ejemplo tres variables que son confusores y una variable que es en exposición. En el modelo de regresión yo necesito un beta para cada variable. Necesito el beta para el confusor 1, el beta del confusor 2, el beta del confusor 3 y el beta de mi exposición. Entonces, para poder yo calcular este vector columna que se llama beta, yo tengo que hacer un ejercicio matricial. ¿Y cuál es? Coger esta matriz X y la multiplico por la traspuesta, que es ella misma, pero donde yo la he cambiado. Lo que era fila lo volví columna, lo que era columna lo volví fila. Entonces ya tengo mi matriz X traspuesta y ese producto de matrices le saco una inversa. Cuando yo esa inversa la multiplico por la traspuesta nuevamente y luego la multiplico por el vector columna Y, que corresponde a la columna de variables que tiene el desenlace, eso me origina mi vector columna betas. O sea que Y va a ser igual a X, que es la matriz X, por el vector columna B. Y por supuesto tiene asociado un vector columna epsilon que corresponde a los residuales y que, igual como se dice acá, los residuales son independientes, están aleatoriamente distribuidos, ellos siguen aquí una distribución normal, la media de esos errores es 0 y la varianza es homogénea, sigma cuadrado. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros, pues ya no lo hacemos nosotros. En este caso nos lo hace Stata, con un comando simplemente, pero internamente está pasando esto. Entonces, el enfoque matricial nos permite hacer esto. La matriz traspuesta la multiplicamos por la matriz original, que es X, a ese producto le saco la inversa, lo multiplico por la traspuesta y por el vector columna Y y me va a dar el vector columna de betas. Y el primer beta será el beta 0 constante. El segundo beta es el beta de la primera variable que haya en X. El tercer beta corresponde a la segunda variable que tenga el vector columna, la matriz X. Bueno, entonces, ¿sí? Entonces la regresión en el metaanálisis o metaregresión es una extensión de todo eso que hemos dicho. Es una extensión de, por ejemplo, el metaanálisis estándar. Entonces, aquí vamos a evaluar la heterogeneidad de los estudios, que también pueden estar relacionados con una o más variables de las publicaciones. Entonces, la metaregresión mejora la estimación de la varianza entre los estudios usando estimadores máximo verosímiles o estimadores máximo verosímiles restringidos. Bueno, entonces nosotros tenemos un metaanálisis de efectos fijos, que ya lo hablamos. En este metaanálisis de efectos fijos, nosotros estamos asumiendo que solamente hay un efecto de diseño y que ese efecto de diseño, con ese efecto de diseño, a pesar de ese efecto de diseño, vamos a estimar
una verdad, esa verdad vamos a llamarla teta. Entonces nosotros esperamos que G sub I se distribuya normal y tenga un parámetro teta que es constante y una varianza que es constante. Esto es equivalente entonces a decir que mi Y sub I es igual a teta más un épsilon. Pero este es algo fijo. O sea, esto se obtuvo fue por el diseño, por la investigación y por el conjunto de investigaciones que tenemos allí. Pero asociado tiene un error. Y ese error se distribuye normal con una varianza, con una media cero y una varianza I cuadrado, que puede ser una varianza que varía de estudio a estudio. Eso es lo que hacemos en el modelo de metaanálisis de efectos fijos. Para el modelo de metaanálisis de efectos aleatorios, el verdadero efecto teta sub I varía entre los estudios. Es decir, pareciera que los estudios se hubieran hecho en poblaciones distintas. Por eso, teta sub I no es como en el caso anterior, teta. No, aquí estamos considerando que teta sub I va a variar de estudio a estudio. Pero asumimos que de todos modos ya se distribuye normal, Y sub I, teta sub I dado Y sub I se distribuye normal con una media teta sub I y una varianza, varianza sub I. Quiere decir que tengo varios tetas y varias varianzas. Las varianzas se van a distribuir en forma normal con una media teta y con una que es constante y con una varianza tau cuadrado. Entonces yo puedo juntar estas dos ecuaciones. Y sub I se distribuye normal con una media teta, una varianza sigma cuadrado y un componente extra de variación tau cuadrado. Ese componente extra de variación tau cuadrado es el efecto que aportaría la variabilidad entre los estudios. Entonces, esto es equivalente a decir que yo tengo a Y sub I, que es igual a un teta más un mu más un épsilon sub I. El mu sub I y un épsilon sub I. Mu sub I a su vez se distribuye normal con una media cero y una varianza tau cuadrado. Y sub I se distribuye normal con una media cero y una varianza sigma cuadrado. Una varianza sigma cuadrado sub I. Entonces, tau cuadrado viene a ser el componente de varianza que yo tengo entre los estudios. Eso es lo que tengo acá. E igual tendría un componente de error. Vamos, el metaanálisis de efectos, en el metaanálisis de efectos fijos, vamos a la metaregresión de efectos fijos. Entonces, la metaregresión de efectos fijos, pues es una extensión de lo que hablamos ahora del metaanálisis de efectos fijos. Entonces, donde vamos a reemplazar a teta por un predictor lineal de x sub i por beta. Entonces, y sub i se distribuye normal con una medida sigma cuadrado, una medida de tendencia central tau sub i, o sea que hay variación entre los estudios y un componente de varianza que es constante. Y tau sub i, ¿cómo se calcula? Se calcula tau sub i como lo que vimos ahora, multiplicando cada componente de las variables, la matriz de variables independientes por un componente, un vector columna beta. Que sub i entonces va a ser igual a x por beta más, y tiene asociado un componente de residuales épsilon. Épsilon se distribuye normal con una media cero y una varianza sigma cuadrado, que es variable de estudio a estudio. Por eso hacemos la metaregresión. Entonces, en la metaregresión de efectos fijos, nosotros vamos a calcular
el aporte, no, la relación de la exposición y el desenlace ajustado porque hay algo, alguna variable, una variable en la matriz, en los estudios, que queremos también asociarla. O sea, no vamos a tener únicamente la relación de la exposición y el desenlace por los estudios, no, vamos a también a tener en cuenta variables dentro de los estudios. Eso es lo que estamos planteando, por eso está este componente X u Y. También tenemos metaregresión de efectos aleatorios. Entonces, esta metaregresión permite la heterogeneidad residual, o sea, la varianza entre estudios no es explicada por las covariables, asumiendo que el verdadero efecto sigue una distribución normal alrededor de un predictor lineal. Entonces tenemos que Y sub i dado teta sub i se distribuye normal con una media teta sub i y una varianza i sub i cuadrado. Entonces aquí tenemos un poquito más de complejidad. O sea, yo sí espero mi desenlace explicarlo en función de la exposición que quiero estudiar, pero encuentro que puede ser que yo tenga en los estudios diferentes desenlaces, diferentes magnitudes de teta sub i. Pero además de eso, cada estudio tiene una varianza que es distinta. Por eso, esto es varianza sub i. Esta varianza sigma cuadrado sub, es varianza sigma cuadrado sub i es una varianza que puede ser distinta o es distinta de estudio a estudio. Entonces, este teta sub i también se distribuye normal y está en función de la matriz de variables independientes ajustado por el vector columna de betas y tiene un componente de varianza entre estudios que está bajo cuadrado. Entonces, reuniendo las dos expresiones, mi desenlace se va a distribuir normal, va a tener una medida de tendencias, una medida esperada que está en función de esta matriz X sub i ajustada por el vector columna beta, va a tener asociado un sigma cuadrado, una varianza entre estudios y además tiene un componente extra de varianza. Y esos componentes de extra de varianza tienen errores asociados. Bueno, esta es pues la parte, digamos, conceptual que tenemos que tener en un metaanálisis. Ya vimos entonces nosotros la necesidad de desarrollar metaanálisis de efectos fijos y efectos aleatorios. ¿Cómo vamos a ver en los metaanálisis de efectos fijos y efectos aleatorios? Vamos a apoyarnos con el I cuadrado. El I cuadrado, si es por encima de 50, ya consideramos que no es posible nosotros utilizar el modelo de efectos fijos, porque tengo una variación en el riesgo relativo que estoy calculando o en la fuerza de asociación que estoy calculando, tengo una variación que es atribuible a lo que los estudios son heterogéneos. O sea que, y va a ser nuestra realidad. Nuestra realidad va a ser que si nosotros vamos a hacer los metaanálisis, que estos metaanálisis se hayan hecho más en diferentes poblaciones. O sea que va a ser cada vez menos posible que tengamos nosotros metaanálisis de efectos fijos. Pero simplemente desarrollarlos y calcular la parte de las fuerzas de asociación en función del ajuste de esas variables. Yo quiero que vamos a una metaregresión y veamos que esto es un poquito más sencillo de la interpretación. Y veamos, voy a usar esta base de datos de colesterol y entonces quiero hacer una metaregresión. Para esta metaregresión resulta que muchas veces nosotros necesitamos usar, usar simulaciones porque necesitamos ajustar bien esa relación entre la exposición y los desenlaces y tenemos a veces muy poquitos tamaños de muestra. Entonces la metaregresión exige alguna de esas simulaciones. Para hacer esas simulaciones yo tengo que usar una semilla
y hacer unas permutaciones. Entonces, veámoslo sin más preámbulos acá. Vamos a evaluar. Es posible que vamos a hacerlo en forma sencilla, sin hacer la simulación, y aquí la tenemos. Entonces, el comando es el metarrec, y aquí va las fuerzas de asociación con la variable de los estudios. Y él me va a calcular unas varianzas entre los estudios. Aquí la tengo, aquí está Tao cuadrado. Tengo entonces 28 estudios en la metaregresión. Esta sería la varianza atribuible entre los estudios, realmente baja. Tenemos una heterogeneidad entre los estudios, 31%, realmente es baja, pero querríamos nosotros ajustar no tanto la heterogeneidad de los tres estudios, sino porque al ajustar observamos que en este modelo la reducción de colesterol es muy importante en la definición de esta fuerza de asociación y explica un 69% de toda la variación, de la variación con la fuerza de asociación. Entonces lo tenemos que esta metaregresión, pues que tiene un componente de varianza de heterogeneidad entre los estudios realmente bajo, es importante hacer la metaregresión para poder nosotros encontrar que la reducción del colesterol, la cual es significativa, se convierte como factor protector en la reducción de una fuerza de asociación con infarto. Entonces, esto sería lo que nosotros concluiríamos con esta base de datos, con este metaanálisis. La reducción de colesterol es lo más importante, es un factor protector para el infarto agudo de miocardio. Pero puede suceder que yo sí necesite, que se necesite hacer eh, aquí lo hice, que necesite hacer en esta base de datos, necesite hacer otro tipo de análisis. Entonces miremos aquí otra regresión en función de esta variable. Tengo esta variable que se llama es enfermedad cardíaca isquémica, y esta variable tiene estos comportamientos. Pues vamos a ella, pues vamos acá. Lo tengo acá. Entonces tengo 28 estudios, 6 personas que yo no sé si tienen enfermedad isquémica. Tengo 19 personas, 19 ensayos donde conozco que sí hay enfermedad isquémica. Y hay 3 donde no sé, no sabemos si tienen o pues pueden tener o no tener. Aquí, perdón, el primero, no conozco si entró enfermedad isquémica. 19 tienen enfermedad isquémica allí. Y hay 3 que unos tienen y otros no tienen. Entonces le he dicho que hagamos una metaregresión donde miremos la asociación de la reducción de colesterol que vimos ahora ajustado por estas otras variables de la enfermedad isquémica previa. Entonces, esto es lo que nos diría la metaregresión inicial, y esto es lo que diría la metaregresión para cada una de estas variables. Y este es el efecto conjunto de estos dos estados. Cuando hago las simulaciones, entonces las simulaciones que se usan son las simulaciones de Monte Carlo. Entonces ellos me van a hacer muchos muestreos. Aquí dijimos 500 permutaciones para que me haga un mejor ajuste, tratando de ver cómo se comporta esa relación haciéndola muchas veces. Y encontramos que la reducción de colesterol ajustada por estas variables
sigue siendo significativa. Entonces, este es otro uso que podríamos tener nosotros de la metaregresión, donde podemos hacer mayor efectividad de los metaanálisis usando las simulaciones de Monte Carlo. Si lo volvemos a repetir, pues vamos a tener datos un poco distintos de lo que me está diciendo, pero en general esa sería la tendencia. Entonces, quisiera pues terminar y entrar como a ver si hay preguntas de parte de ustedes con respecto al metaanálisis. Es una herramienta importante. Sería muy importante que pudiéramos trabajar, que ustedes pudieran trabajar con las bases de datos, sacar ustedes los resultados. Creería que sería lo más importante sacar esos resultados y empezar nosotros a discutir en forma conjunta los resultados que se tienen, que ustedes van teniendo, y también enfrentarnos a las dificultades que podríamos tener con las bases de datos. Porque una cosa es pues tratar de hacer esto que previamente ensayado para que funcione y nos pueda dar los datos esperados. Otro es entrar en la realidad. Pero eso requeriría pues de un espacio donde pudiéramos interactuar más directamente. Quería entonces comentar que los metaanálisis son una buena herramienta, sobre todo para que nosotros podamos orientar procesos de toma de decisiones. A veces el investigador no es el que toma las decisiones, ni clínicas, ni políticas, ni administrativas. Las decisiones pueden tomarlas otras personas, pero que no pueden, esas otras personas no tienen la habilidad o no tienen la destreza para poder leer la literatura científica y entrarla a proponer para orientar decisiones clínicas, decisiones administrativas o decisiones de salud pública. Por eso es importante hacer los metaanálisis, para poder que quede muy clara la evidencia científica hacia dónde está y nosotros poder orientar mejores intervenciones diagnósticas, mejores intervenciones terapéuticas y mejores intervenciones políticas que reduzcan riesgos de enfermar y morir en nuestras poblaciones. Tenemos en Latinoamérica muchas poblaciones que tienen distancias, muchas inequidades entre sí. Hay poblaciones muy pobres y hay poblaciones que además de pobres tienen barreras muy grandes hacia los procesos diagnósticos y terapéuticos, hacia los tamizajes, hacia el acceso a los servicios de salud. Le correspondería al político ver cómo hacer para que esas barreras puedan ser salvadas. Pero puede no ser ese político que hace la política pública la persona que pueda interpretar en forma adecuada la literatura científica para poder que con evidencia científica pueda hacer su política. Entonces, y nos corresponde a los investigadores hacer ejercicios académicos como el metaanálisis para poder nosotros también estar seguros que vamos a obtener con el estímulo de una exposición que puede redundar en un beneficio para la población. Sabemos que hay muchas dificultades aún en nosotros. O sea, es posible que haya niños que se mueran por deshidratación en una diarrea. En algunos escenarios eso es una condición, una probabilidad tiende a cero. Es posible que tengamos escenarios en nuestras regiones donde una mujer se pueda morir y su causa básica de defunción será atribuible al embarazo, al parto o al puerperio. En muchos sitios eso no es adecuado, no es posible. Entonces, el metaanálisis ofrece ese tipo de alternativas. Entonces, esperamos pues volvernos a ver y hasta otra oportunidad. Bueno, si no es más, hasta luego.